Buenas tardes. Con el fin de optimizar los procesos de cierre de cada una de las empresas del Grupo Tropi, se ha diseñado una plantilla con el fin de conciliar el costo de manera mensual y a su vez que éste sirva como soporte para nuestra declaración de renta o en las solicitudes del saldo a favor. A continuación se detallará el proceso contable y operativo que se debe seguir para el correcto diligenciamiento de esta plantilla. Entonces, inicialmente y como de costumbre, a sus correos electrónicos será enviado un archivo comprimido, el cual contiene en su interior una carpeta que se denomina conciliación del costo. El archivo comprimido vamos a extraerle dicha carpeta. Esta carpeta, recordemos que siempre debe ir copiada directamente sobre el disco C. La copiamos, vamos al disco C, le damos pegar y dentro de esta carpeta encontrarán un archivo que se denomina conciliación de costo, abreviado con la letra CC, Tropio. Listo, recordemos que a ese archivo no le podemos cambiar el nombre. De lo contrario, la macro encargada de hacer el proceso no podrá identificar el archivo. Listo. Vamos a proceder a ejecutarlo. Una vez tenemos el archivo en pantalla, vamos a proceder a diligenciar la información que nos solicita. Entonces, inicialmente vamos a escoger el Tropi. Para el caso puntual vamos a hacer la prueba con distribuidora Tropicana. Vamos a seleccionar o digitar el año 2019. El mes es para el mes de marzo. Documentos de compra. ¿Cómo opera este campo de documentos de compra? Dentro del proceso comercial nosotros encontramos que la compra se compone de los siguientes documentos. Está la entrada de almacén, ¿sí? Pueden haber ajustes, ya sea a favor o en contra, que son los famosos documentos ACE o documentos ACS, y también pueden verse inmiscuidos en el proceso de compra las devoluciones a proveedores, que serían los documentos DP. Entonces todos esos tipos de documentos que hacen referencia a las compras los vamos a seleccionar, a ingresar en esta celda, pero los vamos a ingresar de la siguiente manera. Entonces vamos a empezar por los documentos de ajuste, ACS. Para separar un documento del otro vamos a dar punto y coma, luego seguimos con el ACE, punto y coma. En el caso de la EA, entrada de almacén, solamente tiene 2 caracteres, pero necesito complementarlo para que queden de 3. Entonces en el espacio del tercer carácter vamos a llenarlo con un espacio. ¿Listo? Entonces tenemos la EA, punto y coma, la EAM, tenemos la DP, igual vamos a complementarlo con un espacio y cerramos con punto y coma. Es muy importante diligenciar este campo de documentos de compra y más adelante les explicaré la razón. Listo. Esta información puede quedar fija, constante, no es necesario borrarla cada vez que se vaya a elaborar la plantilla. A continuación, la plantilla nos va a preguntar el saldo inicial y el saldo final del inventario. ¿De qué cortes? De marzo del 2019. Entonces vamos a sacar esas cifras directamente de la contabilidad. Para eso podemos hacer directamente una consulta desde el módulo contable por la siguiente ruta: contabilidad, consultas, cuentas. Entonces cuando me preguntan el inventario, es todo el inventario a nivel de cuenta mayor. Simplemente damos la cuenta mayor 14, nos cercioramos de que el libro esté asignado el libro NIF, seleccionamos el periodo para el cual vamos a hacer la consulta, que sería marzo del 2019, damos consultar, y para que el sistema nos despliegue el saldo inicial y el saldo final, damos clic sobre el resultado, clic derecho, y consultamos saldos, débitos y créditos. Entonces acá tenemos el saldo inicial y acá tenemos el saldo final. Entonces esos son los 2 datos que vamos a llevar a la consulta, a la plantilla. Entonces vamos a llevar 11 millones listo, 11.486.041.851 como saldo inicial y como saldo final 11.785.973.473. No es necesario colocar los decimales, simplemente aproximado a pesos. Listo. Una vez llenamos la información que nos pide el inicio de la plantilla, él tiene una opción de cargar. Esta opción de cargar está habilitada
para importar los movimientos tanto de la cuenta del grupo 14, como del grupo 61, que son los dos grupos que se concilian para poder determinar los documentos que generan diferencias y que me están afectando el costo de la mercancía vendida según el juego de inventarios que propone la administración tributaria. Entonces, una vez llenamos la información inicial, vamos a bajar dos consultas desde CIESA. Las consultas las vamos a bajar por la siguiente ruta: contabilidad, consultas, resumen de movimiento contable. Esta conciliación del costo debe hacerse de manera mensual, no se puede dejar acumular 2-3 meses para conciliarlo, porque el volumen de documentos que se deben revisar sería muy grande, sobre todo para las empresas como Ventas y Marcas, Surtilima, Tropicana. Entonces la capacidad de la plantilla pues sería sobrepasada y posiblemente les arrojaría muchísimas diferencias. Entonces está diseñada para una conciliación de manera mensual. Listo. Entonces yo aquí ya tengo creadas unas consultas, voy a cargarlas un segundo. Listo. En estas consultas, ¿qué información vamos a seleccionar? Primeramente vamos a percatarnos de que estemos en el plan NIC, libro NIF. Vamos a seleccionar la cuenta mayor 14, solamente del mes que vamos a revisar, a conciliar. Opciones adicionales dejamos todo en blanco y nos vamos a resultados, donde nos arrojará la siguiente información. Listo. Entonces, una vez el sistema me arroje la información, vamos a incorporar los siguientes campos en el siguiente orden en la consulta: tipo de documento, centro de operación de movimiento, documento, débito, crédito y el campo notas. Estos mismos campos los vamos a utilizar para generar el grupo 61. Entonces, esta información que tenemos acá la vamos a exportar. Recordemos que es preferible exportar al escritorio remoto de CIESA para descargar un poco más rápido la información, y vamos a exportarla con el nombre 14, que es el grupo, y en formato TXT, y simplemente le damos guardar. Y de la misma forma volvemos al filtro, solamente cambiamos 14 por 61, sería el costo de venta. Nuevamente le damos consultar, y como tenemos los mismos campos de la consulta 14, simplemente exportamos esta información, pero con el nombre 61 también en formato TXT. Entonces, una vez exportamos estos dos archivos, vamos a proceder a copiarlos dentro de la carpeta conciliación del costo que tenemos en nuestro disco local C. Entonces, una vez tenemos los dos archivos, volvemos a nuestra plantilla Excel y procedemos a cargar la información. Para aquellas personas que de pronto tengan una configuración regional diferente en sus ordenadores y los valores de la importación les arroje 0, entonces simplemente me hacen la consulta y remotamente cambiamos la configuración para no generar problemas. Listo, mira. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ese es el resumen de la conciliación del costo de venta para el mes de marzo. Tenemos los movimientos débito y crédito del grupo 14 por cada uno de los tipos de documento, los movimientos débitos y créditos del grupo 61 por cada uno de los tipos de documento. Entonces, los documentos que ustedes ven resaltados en color rojo son aquellos documentos que conforman el proceso de compra, ¿cierto? Entonces, estos documentos que vemos acá, les decía que son muy importantes que ustedes los digiten acá en documentos de compra. Vamos a hacer una prueba. Si yo, por ejemplo, acá en la conciliación hubiera dicho que, por ejemplo, el IBE es un documento de compra, mira, en este momento se encuentra sin relleno, pero si yo lo coloco acá, digo que el IBE es un documento de compra, automáticamente él me lo resalta, me lo configura como un documento de compra y no me lo arroja como un documento para revisión. Por ende me descuadra la conciliación. Entonces, por eso es muy importante que tengan muy claros los documentos que forman o que componen la compra. Listo. Independientemente del CFP, porque el CFP es el documento que me genera como tal la cuenta por pagar, pero la compra está amarrada con la entrada de almacén, las devoluciones y los ajustes de precio. Listo. Entonces vamos a borrar de aquí el IBE para no generar distorsión. Listo. Entonces les decía que los documentos rojitos se conforman los documentos de compra y que los podemos revisar en esta columna. Quiere decir que esta columna que se denomina documentos de compra me está arrojando el total de las compras del mes de marzo. Tenemos, ¿qué es lo ideal en el proceso comercial?
que se produzca entre la cuenta 14 y la cuenta 61. Que todos aquellos movimientos que me generen un débito en la 14 tengan un crédito en la 61 o viceversa. Vamos a ver un ejemplo claro. Un ejemplo claro puede ser los A y B. Como podemos ver acá, el documento A y B en la cuenta 14 me generó un débito de 7 millones y un crédito en la 61 de 7 millones. Técnicamente este movimiento está perfecto, pero vemos que adicionalmente en la cuenta 14 me generó un movimiento crédito de 18 millones que no tiene un movimiento débito. Por eso estos 18 millones son los mismos que me quedan como diferencia a revisar o a explicar, ¿cierto? Vemos por ejemplo otro caso puntual. Sabemos que los documentos REM y REN son aquellos documentos donde se afecta como tal el costo de la mercancía vendida al momento de elaborar las facturas. Como podemos ver, entre la 14 y la 61, en cuanto a los documentos REM y REN, no hay diferencia a conciliar. Quiere decir que mis documentos o mi costo de venta se está afectando tanto a la 14 como a la 61 sin ningún problema, no tiene diferencia. Entonces, el juego de inventarios, que es la revisión que nos hace la DIAN, nos dice que si tenemos un inventario inicial y a ese inventario inicial le sumamos nuestras compras y a esas compras le restamos nuestro inventario final, llegamos a un costo de mercancía vendida, que ese costo de mercancía vendida debería ser igual a lo que me da el neto de mi grupo 61, que técnicamente es mi costo de venta fiscal. Pero vemos que hay una diferencia de 730 millones. ¿Dónde está reflejada esa diferencia de 730 millones? En esos documentos que me están afectando, ya sea la 14 o el costo, y que no tienen que ver con el proceso de compra. Entonces, esos 730 millones los veo reflejados en esta serie de documentos. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, en el caso que les mostraba con anterioridad, que el documento A y B tiene unos movimientos créditos en la 14, pero no tiene el movimiento débito en la 61. Entonces, es en ese momento donde se debe explicar por qué este movimiento me está afectando mi inventario y no me está afectando el costo. Entonces ya les explico cómo hacen el tema para el proceso para incluir las observaciones, y así con cada uno de los tipos de documento. De pronto van a haber algunos que son muy puntuales, por ejemplo los egresos. ¿Por qué los egresos me mueven el costo crédito y no me afectan el inventario? Porque en los egresos se registran los pronto pagos de cuenta de proveedores, por eso es que se ven como el menor valor del costo. Entonces eso sería una explicación muy puntual. También los CD1s con las facturas de venta, con los de otros ingresos, los famosos BOIs. Entonces estos me afectan el costo y no me afectan el ingreso, el inventario, perdón, porque se clasifican a nivel financiero como un menor valor de costo. Sí, básicamente pues como para que tengan una guía al momento de hacer los ajustes. Pero igual, estos valores que ustedes van a encontrar acá en documentos a revisar son aquellos que ustedes deben explicar y que deben ser la justificación que se le va a dar a la administración tributaria. ¿Cómo sabemos que la conciliación está cuadrando? Porque estos 730 millones que tengo entre el costo por juego de inventarios y el neto de mi grupo 61 debe estar justificado por esos documentos de compra, por esos documentos diferentes de documentos de compra, que es estos que les estoy señalando acá en pantalla. En el caso de que se presente una diferencia, en este último renglón vamos a ver que se encuentra tachado y me va a reflejar la diferencia. Puede ser que se bajaron más las consultas, se nombraron de forma incorrecta, o que los valores de los inventarios les quedaron errados, o les hacen falta documentos de compra, o les sobran documentos de compra. Listo, para que lo tengan presente. Entonces, una vez se llena la información y la conciliación está cuadrada, entonces es hora de empezar a hacer las observaciones correspondientes. Entonces, ustedes pueden saber qué documentos hay en estos A y B de la siguiente forma. Yo sé que tengo 18 millones en A y B que me movieron el crédito y que no están en el débito de la 6. Tengo que justificar estos 18 millones de pesos. Entonces vamos a asignar una nota. Entonces voy a decir que estos documentos A y B los voy a justificar en la nota 1. Vengo a la hoja observaciones, me dice que en la nota 1 estoy justificando los A y B. Como yo sé que me están afectando el crédito de la 14, entonces vengo a las hojas amarillas, que son las hojas de revisión. Vengo a la hoja que se llama revisión de la cuenta 14, filtro, perdón, antes de filtrar es muy importante que actualicen la tabla dinámica. Seleccionamos la tabla, nos vamos a la pestaña analizar y luego en este botón verde que dice actualizar damos clic para que la tabla refresque. Una vez refresque la información, seleccionamos el tipo de documento que vamos a revisar, A y B. Me dice que los A y B que tienen un crédito de 18 millones son estos. Acá puedo ver la nota que se dio,
el centro de operación, el número del documento, y puedo determinar si realmente me están afectando la 14 y por qué me están afectando la 14, que sería la explicación a dar, o detectar si de pronto es una inconsistencia a la hora de seleccionar los motivos o los servicios en el documento que se está seleccionando. ¿Listo? De la misma forma pueden filtrar los documentos de la cuenta 61. Entonces, recuerden, antes de filtrar, actualizan la tabla, van acá a la opción que dice tipo de documento, seleccionan el documento que quieren ver. Digamos, filtremos los egresos, que básicamente serían los pronto pagos, ¿cierto? Ok, entonces tengo los mismos 4 millones, entonces la explicación sería tal. Entonces en esta hojita vamos a seleccionar o vamos a incluir la explicación de por qué se está presentando una diferencia o por qué ese documento me está afectando la conciliación del costo. Entonces esta hoja que se llama observación la vamos a utilizar para incluir la observación o la explicación de por qué, del por qué. Listo. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a realizar otra validación. En el proceso de solicitud de devolución de saldos a favor, la DIAN corrobora que en esta conciliación de costo que se hace, mi costo de mercancía vendida, ¿cierto?, sea igual a las 6. Como aquí hay una diferencia, entonces esa diferencia la estoy justificando con unos documentos. Por otra parte, me confirman que el valor de mis compras que yo estoy reportando en esta conciliación coincida con las compras que yo le estoy reportando en mi declaración de IVA. Entonces por eso se ha incluido una hojita control que se llama compras, y la cual ustedes diligenciarán para poder corroborar que las compras del periodo de marzo 2019 coincidan con las compras reportadas en la declaración de IVA. Entonces para nuestro caso yo tendría que mis compras de conciliación de costo son, en este caso no les recomiendo formularlo porque se debe elaborar un archivo por mes. Entonces lo ideal es copiar y pegar ese valor. Entonces digo que mis compras de conciliación de costos son 11.000 millones. Entonces yo voy a mi formulario de declaración de IVA, formulario 300, y ubico estos renglones. Como yo elaboro un anexo para montar mi declaración de IVA, ese anexo es mi base para poder diligenciar esta información, de tal forma que lo que estoy reportando en mi formulario 300 de compras me coincida con las compras que estoy llevando al costo, y así poder tener claro que las mismas compras de mi declaración de IVA son las mismas compras de mi conciliación de costo, que es una de las validaciones que realiza la administración tributaria. Entonces en este caso vamos a suponer que todo el valor es el mismo para que la diferencia me arroje 0. En el caso de que no dé lo mismo, pues es como una alerta para determinar dónde tengo la inconsistencia, si en mi declaración de IVA o en mi conciliación de costos. ¿Listo? Deben ser exactamente las mismas compras. Entonces, este archivo tiene como finalidad, primero que todo, agilizar el proceso de conciliación de costo, solamente descargando unas consultas. Seguidamente, poder tener un control mensual de mis diferencias, porque esto para las empresas que han hecho procesos de devolución de saldo a favor, se han dado cuenta que es una de las revisiones que siempre hace, y a pesar de utilizar el sistema de inventario permanente, la administración tributaria hace este tipo de validaciones. Entonces es mejor irlas adelantando mes a mes, porque conciliar un año es muy engorroso. Y también corroborar que las compras que yo estoy reportando en mi declaración de IVA sean las mismas que estoy llevando a mi conciliación. Listo, entonces esta es mi conciliación para el mes de marzo. Entonces una vez termino mi conciliación para el mes de marzo, entonces vamos a darle guardar. Y si yo quisiera conciliar el mes de abril, que sería el mes siguiente, entonces simplemente copio este archivo, que es ese tropi, recuerden que no le pueden cambiar el nombre, lo duplico, y este sería conciliación de costos mes de marzo 2019. Por ende, el que me queda con el nombre original es el que voy a utilizar para el mes de abril. Entonces cuando yo abro el que voy a utilizar en el mes de abril, voy a encontrar que ya tengo la información digitada de las compras en el mes de marzo, enero y febrero. Entonces, como este es abril, entonces vengo acá, la hoja de inicio, selecciono abril, lleno los datos de mi inventario, cargo la información, y cuando venga las compras, entonces llevo ese dato a mis compras de abril, lleno mi información del anexo de la declaración de IVA, guardo y así sucesivamente. Entonces, como voy a trabajar siempre con una copia, entonces esa copia me va a garantizar que la información de mis compras, tanto en costo como en IVA, se me mantengan
para poder llegar a un consolidado del año, ¿sí? Entonces básicamente esa es la forma en que deben operar el archivo. Recuerden que no pueden trabajar con un archivo con un nombre diferente al que está en la plantilla original, porque de lo contrario la aplicación no encontrará la forma de enlazar los anexos. Recuerden que si al momento de importar información esto le sale en cero, es problema de configuración y se puede solucionar haciendo unos cambiecitos en el sistema. Listo. Les recomiendo trabajar en el servidor 44, que es la misma configuración pues de puntos y comas decimales y de miles, y espero les sea de gran utilidad, espero les sirva, y cualquier duda o inquietud, con mucho gusto. Una feliz tarde.